They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, I hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get the plot, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos y chicas? Estamos aquí en la Nación de la Pintura. Muchas gracias a Diego por invitarme a formar parte de su proyecto. Y hoy día tenemos a José Carlos Bernero, que es artista plástico, bachiller de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces nos gustaría que nos cuente un poco sobre sus inicios y ir avanzando hasta hoy en día, qué es lo que él está haciendo. ¿Cómo estás, José Carlos? Aplausos para él. Muchas gracias a la Nación de la Pintura, Diego, Vanessa, por invitarme aquí a este podcast, ¿no? Que lo he estado viendo y me parece muy interesante para compartir, ¿no? Un poco la opinión y también mi propuesta, ¿no? Para todos los que se pregunten qué estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es José Carlos? ¿Quién es José Carlos? Bueno, un poco para empezar, me gustaría saber, y creo que a todos, ¿cómo así, José Carlos, tienes ese primer contacto con el arte, ¿no? Como de niño, no sé, o de adolescente, tiene el contacto y dice, uy, creo que esto es para mí, esto me gusta. Bueno, yo siempre me recuerdo dibujando, ¿no? Pintando. Recordaba mi adolescencia que más dibujaba, ¿no? Pero hace poco, haciendo memoria y viendo qué es lo que pasaba, recuerdo haberlo visto a mi papá, ¿no? Porque mi papá es muy fanático de DC, Marvel, ¿no? Entonces él tenía en su blog, tenía un blog de dibujos, ¿no? Y él copiaba a los superhéroes y los pintaba con un plumón, me acuerdo. Entonces él hacía eso y yo creo que ahí fue una gran influencia, ¿no? Porque después yo empecé a dibujar, ¿no? Empecé a ver cosas, también dibujaba. Muy poco de verdad pintaba, más dibujaba, a blanco y negro, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el inicio. Ok, o sea, de alguna manera tu papá como que te haya intervenido y ha puesto su granito. Sí, yo creo que sí, esa fue la influencia. Ya. Y bueno, yo sé que antes de estudiar arte, tú estudiabas otra carrera, que era agronomía. Entonces, un poco es, ¿cómo así decides cambiar de agronomía a artes y dejarla, ¿no? No sé por qué hubo ese quiebre, porque si tú estabas haciendo otra cosa, ¿no? Claro, ¿no? La mayoría de gente que me conoce sabe esa parte, ¿no? Es como que está un poco disociado con el arte, ¿no? Agronomía y arte no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, es una historia más familiar, ¿no? Pero el punto es que agronomía yo iba a estudiar por obligación y no me gustaba. Y sí, llegué a estudiar hasta cuarto año y no me gustaba y lo abandoné, ¿no? Entonces yo dije, esto no es para mí, ¿no? De esto yo no quiero vivir. Y me replanteé, ¿no? Fue un momento muy crítico para mí, me replanteé y dije, no, voy a hacer lo que verdaderamente quiera, ¿no? Que es estudiar artes, ¿no? Que siempre lo había contemplado. Siempre quise estudiar artes y dije, no, quiero estudiar artes, tiene que ser mi camino, quiero ser artista y a darme, ¿no? Entonces fue muy fuerte, ¿no? Una decisión muy fuerte, ¿no? Y obviamente hubo problemas y todo, ¿no? Pero se pudo solventar de una manera u otra. Ay, claro. Entonces, por lo que nos cuentas, es la relación con la familia con respecto al arte, pues, al comienzo no era como que de mucho apoyo o algo así. No sé qué nos cuentas al respecto de la familia. Sí, al comienzo no era una relación tan cordial, ¿no? Porque yo entiendo que todas las familias y lo menos que te van a recomendar es que estudies arte, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una carrera que te sustente mes a mes, ¿no? O sea, no tienes un ingreso fijo, un sueldo fijo, ¿no? Y lo entiendo, ¿no? Pero también está lo que tú quieras hacer. Entonces, al comienzo sí no lo entendía. Eh, Poco a poco y casi podríamos decir que lo entienden ahora, pero no es tanto así, ¿no? Siempre hay como que ese temor, no sé, como que sí, tienes que hacer otra cosa, ¿no? Pero al final es lo que yo he decidido. Y creo que es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Si ellos lo respetan, te los agradeceré, ¿no?
Claro, ahí también influye un contexto social, ¿no?, en el que vivimos y que es un poco complicado que nos apoyen en ese tipo de decisiones que son de alguna manera más, al menos en nuestro medio, un poco más abstractas, no es algo tan sólido como estudiar otro tipo de carreras. Pero, ¿y cómo así, o sea, decidiste estudiar? Porque pudiste haber seguido con agronomía y autodidactamente ser artista, ¿no? Porque sí hay varios, ¿no? Entonces, pero ¿por qué tú querías una formación académica? Ya, porque yo siempre tenía la noción de que si vas a estudiar algo, tienes que aprenderlo seriamente, ¿no? No digo que si eres autodidacta no lo vas a hacer seriamente, sino que es el doble de trabajo y yo no sentía cómo empezar autodidactamente, no sabía cómo, ¿no? Entonces, aparte también quería hacer carrera profesional en la universidad. Entonces, por eso decidí la UNSA. En ese tiempo en Macaflor estaba en problemas, ¿no? A mí me pasó muchas cosas, que no daban certificado del bachiller, entonces me decidí por la UNSA, ¿no? Y por eso, Ok. Y bueno, ya que has estudiado en la UNSA, ¿qué crees que te ha aportado? ¿Qué es lo que has aprendido en los 5 años de la universidad? No sé, ¿qué profesor crees que te ha aportado más? O bueno, todos. No sé, ¿cómo ha sido ese recorrido de sacar los 5 años en la UNSA, en artes? bueno, es un recorrido grato, ¿no? He conocido muchas amistades, ¿no? Entre artistas, profesores, maestros, ¿no? Em, un profesor que me haya, sin dudar, pues Ricardo Córdoba, ¿no? Que es mi maestro y mi amigo, ¿no? Salud. Saludos, maestro A Ricardo. ver si nos ve. Entonces, en la universidad sí, ¿no? Te aporta esa gran parte teórica que yo creo que todo el mundo necesita, ¿no? Muchas veces nos sentimos torpes porque no sabemos hacer las cosas, ¿no? Y entonces la universidad te aporta ese filón, digamos, ¿no? Ese pilar de conocimiento académico, ¿no? Entonces, figura humana, pintura, bodegón, lo que tú quieras hacer, la universidad te aporta eso, ¿no? Entonces, yo agradezco a la universidad. Lógicamente que faltan muchas cosas por mejorar, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, solo había una paleta de carnación, ¿no? Ocre, siena, azul, rojo, blanco. Y a veces no salían. Y te explicabas por qué y no podías. Ah, ¿te refieres a que, o sea, solo te enseñaban una paleta? Sí, claro. Entonces, yo pienso que en ese aspecto ahora sí he visto que hay más variantes, pero igual no debería variar un poco más. Pues en ese caso ser más flexible y sí, está bien enseñarte la paleta clásica, por ejemplo, pero también abrirte las posibilidades de decirte, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, ¿no? Pinta todas, pues escoge, ¿no? Con cuál te sientes más familiar y más tranquilo. Entonces, tú estás como que de acuerdo y en la formación académica que ahorita tiene la escuela. De acuerdo al 100%, no. Me gustaría que haya más horas de taller, que es lo que siempre veníamos pidiendo, ¿no? Porque al final, sí, hay cursos interesantes, ¿no? Teóricos, pero nosotros nos formamos al final como artistas. Y yo creo que todos estudiamos arte porque queremos expresar lo que sentimos dentro, ¿no? Y para expresar lo que sentimos dentro necesitamos hacerlo de la manera correcta. Y eso se traduce en más horas de taller, ¿no? Mínimo yo pienso que taller de pintura o de dibujo debería ser Debería. 5 horas cada taller, ¿no? Entonces, es Claro, claro, porque definitivamente en la práctica es lo que ayuda, pero yo, bueno, no sé tú si te parece que, o sea, en los otros cursos también son importantes, pero creo que todos suman. sí, son muy importantes, ¿no? Pero siento que taller es como que más práctico, es más aplicativo para los otros cursos. Por ejemplo, hay cursos que de verdad sí me parecen muy, muy de relleno. Por ejemplo, he visto la currícula de educación física, ¿no? Como que podrías meter otra cosa, ¿no? De repente interpretación del arte, más historia del arte. Entonces, cosas que convaliden, ¿no? Y den un más amplio espectro. O sea, ¿no estás de acuerdo con que lleven cursos como, bueno, que meten de otras escuelas como comunicación, matemática, ese tipo de cosas, ciudadanía? Yo creo que
tampoco tanto, ¿no? El primer semestre de cachimbo está bien, ¿no? Pero hacerlo 2 o un año o hasta el segundo año me parece un poco insulto, ¿no? A ver, está bien. Eh, y cuando has estado, justo cuéntanos, tú has estado estudiando en la Universidad en Artes, ¿en qué años más o menos has estado estudiando tú? Cuando he salido, 2012, ingresé en el 2012 más o menos, sí, he salido en el 2017, sí. Ya, y en ese periodo tú has estado participando en exposiciones, aparte de lo que estudiabas, Sí, en proyectos, colectivos, cosas, o solo estudiaban. no siempre yo he expuesto. Desde el primer año me recuerdo haber estado participando en exposiciones colectivas, ¿no? Ya sea del Centro Cultural de Chávez de la Rosa, que justo ese año profesor Frey lo administró, ¿no? Entonces siempre seleccionaban, como ahora lo hacen, talleres, ¿no? Y siempre yo recuerdo haber estado participando, ¿no? Hubo una época en la que habían más exposiciones afuera y tú vas practicando, mejorando tu pintura, entonces ya me invitaban, ¿no? A esas exposiciones que estaban un poquito más fuera y ya no eran tanto en la universidad. Ok, Oscar. Entonces, por lo que nos cuentas, ¿tú crees que los alumnos, los que estudian artes, desde que están en etapa de formación, deberían estar participando en unas exposiciones y no porque hay unas posturas que dicen que de repente tienes que esperar a que termines, ¿no? Y recién ponerte a exponer. Entonces, ¿no? ¿Tú crees de que deberían lanzarse y exponer desde que están estudiando, participar en colectivos, no sé, Sí, ser activos? es que yo pienso cuán es tu grado de compromiso y cuánto es tu grado de introspección, ¿no? Porque tú mismo sabes lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que cada uno sabe lo que hace, ¿no? Como tú me dices, desde primer año, sí, yo he visto hay chicos muy buenos en primer año, entonces incentivarlos. Y es como una competencia sana, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo ingresé a la universidad, yo pensaba que dibujaba muy bien, ¿no? Pensaba. Pero después conocí a personas en mi mismo año, César, por ejemplo, mi compañero César Zamata, que dibujaba mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces esa competencia, esas ganas de, oye, querer estar a tu par, no quedarme atrás, eso era lo que a mí me incentivaba, ¿no? Y yo creo que a todos en realidad, ¿no? Y debería ser eso. Y a tu pregunta es que creo que debería preocuparse en presentar un buen trabajo, ¿no? Así te demores, pero que sea un buen trabajo con un buen sustento, una buena técnica, ¿no? Ok. Y justo que estabas hablando un poco de tus trabajos del inicio y bueno, cuando antes de que empieces a estudiar, ¿no? Que un poco que uno siempre no mira sus trabajos y dice, ay, qué paja, ¿no? Y después cuando ya empiezan los años de formación y mira hacia atrás y dicen, ay, qué están ganas. Dios mío. Sí, creo que sí, a todos nos pasa eso. Sí, suele pasar, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando tú me lo comentas, y yo ahora yo miro mis trabajos porque tengo algunos trabajos guardados de la universidad, y digo, pues sí, ¿qué buscaba yo en la universidad? Como mi mano no estaba tan pulida y no entrenada en el dibujo, mis dibujos eran más expresivos, ¿no? Mis pinturas también, ¿no? Eran muy expresivas, ¿no? Pero yo sentía que faltaba algo, ¿no? Y algo el que me lo daba la estructura, ¿no? La parte académica. Entonces yo siento que es muy importante aprenderse en la academia para después especular sobre tú lo que quieras hacer, ¿no? Porque eso que es frustrante, yo no lo entiendo mejor que nadie, estoy de este lado, ¿no? Y tenemos muchas ideas en la cabeza, pero tu mano no da, pues no da. No da, pues si te sientes torpe, te sientes frustrado, ¿no? Entonces yo logré equilibrar, ¿no? Un poco las cosas. Y dibujo con mi pintura. No digo que sea el mejor dibujante, pero me sirve para lo que yo hago, ¿no? Entonces tú lo que más recomiendas es Práctica. práctica y práctica y práctica. No, si tú quieres seguir el camino del dibujo está perfecto, ¿no? Si tú quieres pintar, como comentaba en la visita guiada que tuve, eh, un buen dibujo es una buena base para la pintura, ¿no? Sobre tú un buen dibujo, puedes especular toda la pintura que tú quieras. Si no tienes esa base, si no sabes dibujar, se va a perder todo, ¿no? Sí, cae. Se cae todo.
Y cuando terminas la carrera, ya estás afuera, porque, bueno, los que están estudiando, no sé qué tanto lo han experimentado, pero los que ya hemos terminado la carrera, sabemos que cuando salimos al mundo real es otra cosa, es diferente, no es lo académico. Entonces, ¿qué pasó contigo cuando terminaste y ya te viste en el mundo y dijiste, ahora qué voy a hacer con todo esto que he aprendido? ¿De ahora me sirve? No sé. ¿Qué pasó conmigo? Salí, hubo la exposición de fin de año de quinto y expuse un tríptico, es un tríptico grande, ¿no? Era una mezcla de carboncillo y óleo. Y recuerdo que yo esos cuadros, me llegó un contacto y me dijo, quiero comprar tus cuadros. Y yo saliendo de la universidad me sentía en el cielo, ¿no? Salía de la universidad, empecé a vender cuadros, dije, esto es, ¿no? Vendí los cuadros, estuve bien, compré material, seguía especulando, pero después nada, ¿no? Era como que habían meses que nada, ¿no? Y lo que yo me centré y me puse en ese momento y pensé un poco cerrado, ¿no? Y sesgado por mis ideas, era que vender solo mi propuesta, ¿no? Que sí llegué a vender en esa exposición mi propuesta, pero no era el día a día y no era aquí en el mercado arequipeño, ¿no? Entonces, cuando yo vendí esos cuadros, los vendí en Lima. Pero acá la realidad pues es muy diferente, no se consume ese tipo de pintura. Y lo que pasó es que, ay, nada, como que no sabía qué hacer, ¿no? Y hasta que un día un amigo me dijo, ¿puedes pintarme un retrato? Y yo le dije, ¿por qué no? Y estaba relacionado con lo que yo hago, ¿no? Figura humana. Y empecé a pintar retratos. Y con eso me quité un poco ese fantasma de vender mi propuesta, porque decía, esto solventa mi propuesta, ¿no? Los retratos que yo puedo hacer a personas solventan mi propuesta, ¿no? Sí, o sea, te refieres un poco que tú tienes tu propuesta personal, pero y que un tiempo estás como que cerrado en esa idea y que es solo tu propuesta personal que quieres. Recién salí de la universidad, ¿no? Yo entiendo porque estaba ahí, rebelde, ¿no? Y todo, y sí. Pero después cuando tú sales te das cuenta que la realidad es distinta, no es dura, ¿no? Entonces, al comienzo sí, empecé a vender retratos, con los retratos, ahí te solventas, ¿no? Pero un poco como que te abriste, ¿no? A lo que pide el mercado. Claro, pero nunca dejando de pintar, ¿no? Porque igual yo retrataba y igual estaba pintando, ¿no? Igual seguía mejorando mi técnica, mi dibujo, mi técnica, ¿no? Ahora ya no hago eso, ¿no? Entonces, ahora sí vendo enteramente mi propuesta, ¿no? Eso es bueno. Eso es bueno. Qué pack. Y bueno, ya que estábamos hablando un poco, que estás hablando de tu propuesta, nos gustaría que nos cuente de qué va la propuesta, de qué va la propuesta de José Carlos. ¿Qué es lo que pinta José Carlos? Mi propuesta siempre ha girado a la figura humana, ¿no? Al comienzo, como te dije, era más expresiva. Después, en la etapa que estaba buscando mejorar técnicamente, era más figurativo, ¿no? Muy figurativo, muy realista, ¿no? Y no me quería ir tampoco por ese camino, ¿no? Porque no me gustaba mucho el realismo, ¿no? Entonces, el hiperrealismo ya que tampoco, ¿no? Pues no quiero irme por ese camino, entonces solventé una manera de que las dos cosas, lo figurativo con lo expresivo, se junten, ¿no? Y es actualmente lo que hago, ¿no? Esa figura humana, retratos, pero deformarlos, distorsionarlos, darles un valor agregado. Ya, justo más adelante es lo que te iba a preguntar sobre tu proceso creativo, ¿no? ¿Cómo haces para llegar a tus obras, ya que tú crees? Mi proceso creativo es, nunca a mí me ha gustado hacer un boceto pequeñito y verlo terminar pequeño, después plasmarlo. Mi proceso no va por ahí, no me funciona así. Mi proceso es hacer una figura humana o lo que yo quiera plasmar bien, estructuradamente, muy bien, cumpliendo todo. Y después, cuando lo voy pintando, voy especulando cosas, ¿no? Voy quitando, voy borrando, voy raspando, voy lijando, ¿no? Según lo que me pida la obra, ¿no? Cada cuadro es diferente y cada cuadro se trabaja de diferente manera, ¿no? Yo recuerdo que nos decían, ¿no? Un cuadro está vivo prácticamente.
tu único trabajo como artista es saber escuchar ese cuadro y saber qué necesita y cómo resolverlo. Entonces entiendo que ahí hay como una intimidad entre el cuadro y tú Sí, y hacen ahí una especie de catarsis. sí, porque en mis cuadros más yo saco de elección el proceso, no tanto el producto final, ¿no? El proceso para mí es lo que más cuenta, ¿no? Cómo resolví qué en cierto periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué hice para solventarlo, no? De repente lo rasqué, lo lijé, lo corté, tengo los cortados. Otros que no tienen solución, ya esos los tapo con otras pinturas o prácticamente ya los tapo de blanco, ¿no? Porque ya, Porque ya fueron. sí, no es necesario solución, ¿no? O de repente dejarlo reposar, ¿no? También dejo el cuadro, me pongo a pintar otro y de acá a un mes o dos lo miro, ¿no? Y digo, justo conversaba eso el otro día, ¿no? Con Ricardo Córdoba y me decía, el uso visual es importante, ¿no? Estar en tu taller no importa no haciendo nada, pero estar ahí en tu taller viendo tus cuadros te impulsan, ¿no? Dices, este cuadro lo podría solucionar de esta manera, este de otra manera, ¿no? Entonces, ese ocio, el ocio creativo, es bueno, también es importante, ¿no? Para despejar, ayuda a despejar la mente. Claro, porque es un poco como que cuando estamos metidos en un cuadro y les queremos seguir ahí, es como que en el momento ya es demasiado. Estamos con un descanso. Pero ahora con otros exceptos saturados. Y pero en tal caso, ¿cómo manejas la frustración? Porque imagino que en el momento no sale lo que uno quiere, ¿no? O no sé. Definitivamente. La pregunta es, no es bueno. Bueno, sí es difícil, ¿no? Es difícil porque supuestamente tú estás hecho para hacer esto, ¿no? Tú eres el artista y todo es como que tu vida dependiera de ello, ¿no? A mí, yo lo siento así a veces con un cuadro, no me sale como que tú deberías poder hacer esto, ¿no? Porque es tanto tiempo y Pero se supone que has estudiado, tienes las herramientas. exacto, bien las herramientas, ¿no? Pero nunca esas herramientas son suficientes, ¿no? Cuando yo salí de la universidad sentía esa falta de herramientas, ¿no? Entonces buscaba esas herramientas, ¿no? Buscaba de repente comprar cursos, videos de otros artistas estadounidenses que son muy buenos, ¿no? Entonces ver más pintura. ¿Cómo lidiar la frustración? Ahora me pongo a leer. Estoy leyendo mucho ahora, ¿no? Eso me ayuda mucho a lidiar con la frustración, no hacer algo totalmente distinto de la pintura. O si no tengo ideas, voy al taller, pero me pongo a pensar, ¿no? Esos días hago trabajo físico, manual, claro. No tanto intelectual de estar pintando ahí, pero me pongo a tensar tela, cortar tela, lijar, pintar, ¿no? Entonces es, Claro, como para no pensar, voy a ocupar, sí, liberar mente. sí, eso me ayuda tal. Y como un poco hablando de que dices que ayuda bastante ir a otros artistas, ¿cuáles crees que te han influenciado un poco en la propuesta que tú tienes, ¿no? Porque es que siempre me parece que es como una pregunta, una cosa que todos tienen de que, ¿qué va a ser mi propuesta personal? O sea, ¿de dónde parto? ¿Cómo le hago para llegar a eso? O fuera, ya hemos terminado la parte académica, pero ¿y ahora cómo llego a lo mío, a lo que yo quiero hacer, ¿no? Creo que es una pregunta para todos. Sí, ¿cómo llegan a hacer eso? Importante es documentarte, ¿no? Antes yo no lo entendía tanto, no decía por qué, pero si yo soy bueno manualmente, no puedo pintar bien. Pero no sé si te han puesto a pensar que lo más fácil, dentro de si hay algo fácil en la pintura, porque tampoco digo que es imposible, pero lo más fácil es pintarlo, ¿no? El cuadro. Cuando tú ya sabes, tienes una dinámica, De forma de dominar las técnicas. tienes una progresión, no sabes cómo hacer qué, ¿no? Primero dibujo, después mancho, pinto a la prima. Pero es como que hay una metodología. Exacto. Pero el qué es lo difícil, ¿no? Y por qué pinto lo que estoy pintando es el hecho, ¿no? Entonces, ayuda a documentarse, más que todo leer. Y en ese proceso, a mí técnicamente, a mí me ha influenciado, que te diría, pues Jenny Saville, Kanevsky, eh, José Luis Sena. Después hay un
los maestros antiguos también, ¿no? Caravaggio, Rubens, Velázquez, sí. Claro, eso te ha ayudado para empezar a buscar tu propuesta. Y cuando la lectura eso me parece interesante. O sea, ¿cómo así la lectura te ayuda también? Porque la lectura nos ayuda a entender nuestro medio en realidad, ¿no? Y nos hace pensar más, ¿no? Nos hace leer por qué hacemos las cosas, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses leía 1984, ¿no? Y que estábamos justo con este tema político. Distopías. Estábamos con este tema político, ¿no? Y me traslada a la realidad, ¿no? Y digo, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y de algún modo, si mi tema no fue político, pero me ayudaba más a interiorizar en la psique, ¿no? Y el humano, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, Claro. Bien. Bueno, entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. O sea, ¿qué es lo que tú quieres expresar con lo que pintas o con tu propuesta? ya. Al comienzo yo pintaba figura humana, solo la carne, ¿no? Porque quería que ese fuera el gran impacto, ¿no? La carne, la piel, la pincelada, esa brusquedad, ¿no? Que tú miras un cuadro grande y mires pintado solo piel, ¿no? Un torso gigante, desnudo, o no sé, ¿no? Pero creo que es un poco también como la postura de Jenny Samir, porque ella es la carne por la carne. Claro. Es lo visual. Claro, pero después hubo un tiempo que empecé a pintar bodegones interiores, ¿no? Y dije, ¿por qué no la figura humana la meto en algún sitio, ¿no? La encasillo, lo pongo ahí y le hago un sitio, ¿no? Algún espacio. Y así poco a poco fue surgiendo, ¿no? En mi propuesta se trata de lo cotidiano. Me gusta plasmar imágenes cotidianas, ¿no? Creo que es la manera más fiel y más perdurable de decir, pasé por aquí, ¿no? Esta es mi vida, este es mi espacio cotidiano, ¿no? Esto es lo que hago comúnmente, ¿no? Entonces, esos espacios tan íntimos y tan memorables, es como que es lo que yo busco plasmar, ¿no? Es como que alguien, así no haya figura humana en ese espacio, es como que alguien habita este espacio, ¿no? Ok, lo cotidiano, entonces. Y bueno, yo he visto un poco de tu obra y sobre todo dando bastantes adultos mayores, personas de edad. ¿Alguna razón? Sí, me han preguntado muchas veces. Me gusta porque me gustan esos detalles que tienen las personas, ¿no? Que son adultos mayores. La piel, las expresiones, ¿no? Esa sensación de tranquilidad, ¿no? Paz. Sí, más Ya, o sea, que todo eso. ya, o sea, no es solamente un tema, algo estético de, o sea, bueno, de las arrugas, las sombras, sino también es algo más, algo espiritual, como dices, de la tranquilidad, paz. O sea, ¿en qué sentido tranquilidad y paz? Generalmente, si tú has visto los adultos mayores que yo hago, están ahí, ¿no? Ya. Serenamente, tranquilos, plácidos, ¿no? Hay como que en el ocaso, ¿no? Ahí casi de la vida, ¿no? Ok. Está bien. ¿Cuántos años estás fuera de la escuela? Tengo algo. Seis, sí, como son. Un año paré, fue el año de la pandemia. La pandemia para mí fue beneficiosa en realidad, ¿no? Porque no tenía nada más que hacer, ¿no? O sea, digamos, intentar buscar otras formas, ¿no? Entonces me puse a pintar, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Y ahí fueron surgiendo ideas, aumentar espacios en los personajes, hacerlos de perspectivas diferentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, si algo puedo sacar de bueno en la pandemia, fue ese, ¿no? Que empecé a pintar más y tomarme más en seriamente la pintura. Claro, sí, bueno, creo que a muchos, bueno, en general a las personas, pero muchos artistas, la pandemia como que les ha marcado, les ha dado algo, ¿no? Entonces tú dices que hay un José Carlos antes de la pandemia y un José Carlos post pandemia. Definitivamente, definitivamente, ¿no? Yo siento que, y veo, ¿no? La evolución, si yo
pondría mis cuadros y les enseñaría mis cuadros del 2017, 2018 tienen relación referente a los temas, ¿no? Referente a la temática, la pincelada, ¿no? Pero las propuestas de ahora son mucho más maduras, ¿no? Más pensadas, ¿no? Claro. Entonces, en todos estos años que has estado fuera, imagino que aparte de estar produciendo en tu taller, también has estado participando, ¿no? En exposiciones, no sé, colectivas, individuales, que cuéntanos un poco al respecto. Es un poco gracioso, ¿no? Porque yo salí de la universidad y pintaba así, como te digo, retratos, pero eran como que más encargos, ¿no? Entonces, en ese trajín, me olvidaba de a veces de pintar mis temas, ¿no? Mis cosas de mí. Y yo tontamente decía, ¿por qué no me llaman a exponer como antes? ¿Por qué pasa esto, no? Porque no estaba pintando, pues, o sea, no estaba pintando mis temas, pues. Siempre me lo planteé así, ¿no? Y dije, fui tonto, ¿no? Fui tonto de quejarme por algo mismo que yo me estaba ocasionando, ¿no? Si tú no pintas, si tú no enseñas lo que estás haciendo al mundo, no puedes esperar a que levanten una piedra y digan, oye, mira, Ahí debajo está. ahí está debajo, ¿no? Está haciendo, está pintando, ¿no? Entonces sí, Ya, entonces, por lo que nos dices, para ti es importante, y creo que sí es importante que un artista no solo esté encerrado en su taller, sino que también se empiece a mover y a promocionar. sí, definitivamente, y ahora es más fácil, no tenemos redes sociales. Entonces es mucho más fácil que tú puedas mostrar tu trabajo, ¿no? Al 100% de personas no les va a gustar, porque siempre hay arte para cada quien. Entonces, pero de repente, hazlo por ti, hazlo por dar a conocerte. Claro. Pero y entonces, en ese proceso tú, bueno, volviste a pintar tu propuesta y no sé, te empezaron a llamar otra vez, ¿no? ¿Qué hiciste para empezar a volver a pintar una pared del círculo ya que estabas perdido, desaparecida? Empecé a pintar mi propuesta, esta propuesta fue evolucionando, ¿no? Porque estaba dibujando más, ¿no? Y también técnicamente, pictóricamente, había conseguido una paleta que me gustaba mucho, no hizo adecuada a lo que yo quería, ¿no? Y sí, ¿no? Por ahí me escribían, ¿quieres poner acá? ¿Quieres poner en este sitio? ¿No? Y decía, sí, ¿no? Y también empecé a participar en concursos, ¿no? El concurso que participé y gané, ¿no? La UNSA, ¿no? Eso me incentivó mucho porque dije, que estoy yendo por buen camino, ¿no? Otra vez, ¿Qué concursos ganó la once? Cuéntanos. el de que hubo en el 2020. Eso es en pandemia. Sí, fue en pandemia. Ya casi ahí, 2020, 21, por ahí. Sí, fue un concurso que organizó la UNSA. No me acuerdo el nombre ahorita. Pero sí, La escuela, la de arte. la Escuela de Arte organizó ese concurso. Y participé y dije, voy a participar, ¿no? Ya que participaré, gané gratamente. Y me incentivó, dije, no, ya quiero seguir pintando, no quiero continuar en esto. Claro. Y de eso creo que te dan de premio materiales. O sea, me dieron material. Un buen premio, ¿no? Fue un buen aliciente, ¿no? Porque fue un maletín con materiales, ¿no? Harta material. Y mejor aún, dije. Claro. No sé si José Carlos solamente trabaja de forma individual o se une a otros artistas o otros elementos, ¿no? de la gestión cultural para hacer cosas. A ver, si te hablo de eso saliendo de la universidad con César, mi mejor amigo, pintamos murales. Creo que es la mayoría que nosotros hacemos. Salir de la universidad y pintar un mural, ¿no? Entonces, sí, cuando se puede pintar murales, se pintan murales, ¿no? Ya lo adecuas, ¿no? A tu tema, a tu temática, ¿no? Y sí, ¿no? Con otros referentes culturales, por ejemplo, he estado trabajando con Javier, de Cultural. Javier, saludo, gracias. Saludos a Javier. A ver si nos ve. Director del Cultural, ¿no? He trabajando con Javier, ahora último, siempre trabajo con el profesor Freddy, ¿no? Ahora último, Charlie Ugarte, que me dio la oportunidad de poner en el MAC, ¿no? Ese arte contemporáneo. Entonces sí, siempre hay, ¿no? Y hay ese incentivo, ¿no?
Y justo que has tocado el tema de tus individuales. ¿Cuántos individuales has hecho? Con esta 3. Una fue en pandemia, que se llamó Pucancas, que no me gustaría mostrarla más, ¿no? Dicen, porque siento que la virtualidad nos quitó eso, ¿no? Si bien está perenne en el sistema ahí de las galerías, ¿sabes? Claro, pero nadie las juega, no Sabe, nadie las pudo ver en vivo, ¿no? Y también era una parte del proceso. Otra exposición que sí fue en el Chávez de la Rosa. Mentira, te miento, son 4 exposiciones que tenía. Ahora recapitulando. No, 3. Ya, Tres. se estaba confundiendo. Tú estás Estaba confundiendo. ya. Esa, Pucancas, Humor, que también fue en el Chávez de la Rosa. Lamentablemente la expo iba a ser presencial, pero justo esa semana hubo la segunda ola y subió el tema del COVID y no pudo ser la inauguración, Bueno, ¿no? Presencial. ay, fue virtual. La inauguración fue virtual, pero después una semana recién después ya fue presencial, ¿no? Pero ya te quita pues la magia. Claro, porque en realidad creo un poco que la gracia de las exposiciones es las inauguraciones. Sí. Y aparte de ver una obra en virtual es muy diferente a verla en vivo, ¿no? Muy, muy, muy diferente. Y esa tercera, ¿no? Que en el MAC. Y en noviembre voy a exponer otra vez en el Chávez de la Rosa. Mañana, caserito de hecho. Y el 2024 es sorpresa, ¿no? ¿Y cómo así? Cuéntanos un poco para armar una exposición individual, qué tan complicado es para lanzarse uno, ¿no? Porque, bueno, hacer colectivas de una manera es como que no es más fácil, pero siempre exponer con varios uno o dos cuadros es diferente a uno solo armarse. La individual, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tanta chamba es? Y para encontrarle el tema y armar toda la sala, ¿no? Sí, es que es ese proceso. Lo difícil es que si no tienes obra y te pones a pintar para la exposición que has pedido de acá a 3 meses, es muy difícil, ¿no? Porque te imaginas que tú pidas obra en marzo, pidas exponer en noviembre y empieces a pintar que en julio, imposible, no te va a dar la vida para ser individual, ¿no? Entonces tienes que ir pintando más o menos con 1 año de anticipación para tener obra y tener obra de más, ¿no? Es decir, me equivoqué en esta, mi tema cambió, esta obra puedo meterla, esta ya no me gusta. Entonces, la planificación siempre tiene que ser con anticipación, ¿no? Entonces, con los cuadros que yo tenía, pude exponerlos, ¿no? Algunos que ya había, otros no, claro. Pero me quedó la elección, por ejemplo, en la universidad, cuando invitaba a la exposición, yo tenía la mala costumbre, y no se lo recomiendo, que tú pintes para la exposición no es válido. Siempre tienes que tener tus obras que elegir. Si tú pintas a la apurada, te puede quedar algo genial, ¿no? Pero no siempre te va a funcionar. ¿Y qué tal alguien te dice, oye, me gusta tu obra, me gusta tu temática? Te invito a exponer un individual, ¿no? Y tú solo tienes un cuadro, ¿no? ¿Y qué haces? Nada. Le dices ya con unos años. Ya no. Claro, pero bueno, no sé, creo que entonces tú nos dices de que como artista también hay que ser un poco planificado y organizado, pero así se da de verdad, porque normalmente en las exposiciones siempre se ven cuadros repetidos. Hasta tú yo te he visto de que repites cuadros. Que no sé, ¿qué nos dices a ese respecto? Bueno, personalmente yo no sé, yo creo que ya no deberían, o sea, tantas veces se ponerse los mismos cuadros, no sé. Claro. Sí, ¿no? Porque a veces te llega una muestra y es muy corto el tiempo, entonces caemos en lo de repetir obra, ¿no? Pero también no te pones a pensar que aparte de ser artista, tienes otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, lo ideal sería estar metido en el taller 8 o 10 horas, ¿no? Pero a veces la vida no es así, ¿no? Tienes que pintar rápido, a veces 2 horas, 3 horas, y tienes que aprovechar lo máximo que puedas, ¿no? Y a veces si te invitan, te dicen, oye, ¿quieres exponer? Obviamente quieres exponer, ¿no? Pero no tienes obra nueva. Por ejemplo, las obras que yo estoy presentando sí las han visto, pero las han visto por redes sociales. No las han visto, no las han visto en vivo, ¿no? Si las han visto en vivo, es en Lima, ¿no? Que esas obras que estoy exponiendo en el MAC, algunas las puse en Casa Rubén, ¿no? Entonces,
Sí, pues claro, que es un poco, ¿no? Lo que pasó. Bueno, lo que en la última exposición que justo acaba de terminar en el Museo de Arte Contemporáneo. Que, bueno, es un poco ese proceso porque tú estás diciendo de ir y como tú ya tienes pinturas, ya tienes obra hecha, entonces será cuestión de seleccionarla. Y bueno, definitivamente varias veces ya las habías expuesto, pero bueno, sí. Creo que a todos entonces nos pasa porque es... Pero no de Bueno, día, ¿no? claro. Pero también entiendo que no podemos estar pintando como 10 horas al diario. Sería bonito, pero Claro, sería bonito si es que solo te dedicases a pintar. Entonces, por lo que entiendo, no te dedicas solo a pintar. es que ese es otro tema, ¿no? Hasta que no se te abre el mercado y tú vives enteramente de la pintura, como que digas, yo vivo 100% en la pintura, vendo que 3 cuadros al mes para vivir bien de la pintura, tienes que hacer otras cosas. Pero ¿y tú qué crees? ¿Se puede? Sí se puede, Se puede vivir. sí se puede, con mucho esfuerzo, como todo, ¿no? Mucha dedicación. Pero sí se puede. Sí se puede porque siempre vas a encontrar un público que siempre le gusten tus cuadros. Y también ir innovando. No quedarse anquilosado en un tema, ¿no? Por ejemplo, la temática en la que estoy trabajando ahora y que ya la van a ver muy pronto es, sí tienen elementos de mi obra que siempre van a ser característicos, pero ya no es lo que es en esta muestra, ¿no? Es totalmente diferente. No es divorciado, pero sí ha evolucionado, ¿no? Ha cambiado su manera de ver también. Y ahí un poco como que nos vas contando más de tu obra, de tu última exposición que ya estaba en el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, un museo, un cuadro de todos. No digo el que más te haya gustado, sino alguno que nos quieras más o menos decir cómo fue todo ese proceso que tuvo detrás de alguno de ellos. Recuerdo, hay una figura en reposo 2. Yo voy a hacer un cuadro que después va a aparecer, bueno, para que no sepamos de qué está hablando. Es una señora que está echada con una bata morada. Eh, Me costó plantear ese cuadro, ¿no? Tanto por la perspectiva, qué colores le iba a poner. Y al final lo resolví con violetas, solo violeta. Ese cuadro es enteramente violeta, ¿no? En todo lado está violeta. Pueden ver en la almohada, en la tela, en la sábana, que en la madera, en los palets, en la cara de la señora, en la vestimenta de la señora. Todo es violeta, ¿no? Pero de ese cuadro rescato que yo luchaba mucho para hacerla, el rostro. Y no me salían. Empecé a frustrar. Dije, voy a pasar a hacer otra cosa. Y empecé a pintar la mano, ¿no? Y la mano me acuerdo que la resolví con mucha solvencia, con mucha seguridad, ¿no? Muy rápido. Y eso ya me dio seguridad para pintar lo demás, ¿no? Que ese es otro consejo que les doy, que les podría dar, ¿no? Que cómo resolvemos un cuadro. Empieza por la parte que te haga sentir más cómodo a ti, ¿no? Que le hagas, por ejemplo, a mí me resulta pintar el rostro. Pinto el rostro, me sale bien y ya lo demás voy de sobrado, ¿no? Estoy pintando todo. Eso es interesante, eso es un poco como tu proceso, es como tú coges el asunto de... La valentía. Exacto, exacto. No sé, pero algún que tenía el trasfondo de ese cuadro, aparte obviamente de lo visual, ¿no? Que nos estás contando. Ya, el trasfondo de ese cuadro era generar eso. O sea, si ustedes lo ven, es un cuadro melancólico, ¿no? Hasta triste, digamos, ¿no? Quería generar eso, esa emotividad, ¿no? Entonces busqué un modelo que más o menos sea lo que yo pensaba. Tomé la foto, me gustó, hice unas modificaciones porque era más corta la foto, ¿no? Pero el formato que yo planteaba era más horizontal, no más largo. Entonces, alargué un poco más la figura, me gustó, empecé a pintarlo. Aparte de lo técnico, me gustó que transmite, pero ahora yo le cambiaría cosas, porque ese es otro tema. Exacto. ¿Qué pasa cuando supuestamente no termina una obra? De verdad, un artista termina una obra y mira, y que le sigue queriendo quitar cosas. Una obra está acabada alguna vez. No, yo creo que no habría está acabado por un artista, ¿no? Ningún cuadro está terminado, porque si tú te sientes satisfecho con un cuadro y dices, wow, esta es mi obra máxima creación, no creo que no hay un sentido en seguir pintando, ¿no? Porque seguir pintando es seguir explorando, ¿no?
seguir mejorando, seguir añadiendo cosas, seguir inventando, ¿no? ¿Qué pasa si le agrego esto, le agrego esto, ¿no? Entonces, creo que ningún artista se debería sentir cómodo con un cuadro que le haya pintado, ¿no? Siempre busca más, ¿no? Y creo que a todos nos pasa, o a la gran mayoría nos pasa, que nunca estamos satisfechos y eso es bueno, ¿no? Que tú sigues buscando Te permite seguir explorando. Que si no, no se sentaría como de ahí. Terminarías y ya que, parecido, lo mismo. claro, Solo para... entonces ya que si este cuadro es mi máximo punto de agilidad, ya ¿para qué digo pintar? Pero ¿tú crees que alguna vez se llegue así a un punto máximo que ya sea esto es lo máximo a lo que puedo llegar? Pues yo creo que no. Creo que no. Yo creo que te mueres y aún vas a seguir en el proceso. En el ataúd vas a seguir diciendo. Sí, sí, Aún puedo seguir explorando. sí, definitivamente. Ok. Y como estábamos un poco hablando de que es un poco duro dedicarse solamente a eso que se puede, pero que requiere demasiada disciplina, práctica y también Valentía, tal vez. valentía. Y también yo creo que venderse. Y No venderse, sino me refiero a moverse del mundo, en el mundo artístico, en el mercado del arte, ¿no? Para poder ser más conocidos. Entonces, Arequipa, ¿tú cómo la ves para todo este mundo del arte? nos falta todavía, ¿no? Porque en Arequipa se consumen muy pocas manifestaciones culturales. No solo en arte, no solo en pintura, ¿no? Teatro, música, cine, ¿no? No hay como un nicho cultural en Arequipa, ¿no? O si lo hay es muy escaso, ¿no? Y no todo el que será un 20% de población, ¿no? Que consume arte en todas sus manifestaciones. Entonces yo creo que sí, ¿no? Debería abrirse un poquito más, que ahora sí lo veo un poco más, ¿no? Porque se están dando oportunidad a más artistas jóvenes, en teatro también he visto, en música, ¿no? Entonces se está expandiendo un poco más, ¿no? Entonces ya no lo veo tan imposible como antes que decía, no, ya, ahorita se puede, sí se puede, ¿no? Y eso es bonito de ver, ¿no? Que poco a poco se está expandiendo, ¿no? Ok, pero se está expandiendo, pero no sé si tú, dentro de lo que haces como artista, que claro, la mayoría de artistas, por lo que veo, su idea es desarrollar su arte, ¿no? Desarrollar su obra, pero no, como que muchos, son todos como muy interioristas, individualistas y no se enlazan mucho para hacer cosas colectivas, ¿no? Para ayudar a que este mercado no crezca en Arequipa. No sé si tú has pensado de repente a futuro aportar tu granito en algo de eso o siempre no sé. Como que, o sea, ¿quieres hacer colectivas, algún evento? Claro, no sé, algo más, quizás de gestión, ayudar a que crezca esto, ¿no? Que haya más ferias, yo qué sé, o solo tú piensas de que lo tuyo es dedicarte solo a pintar, ¿no? O sea, solo hacer tu propuesta, y no sé. No descarto la gestión, ¿no? O prestarme al espacio, ¿no? Colaboraciones. Exacto, hacer colaboraciones Sí, con otros artistas y no sé, hacer alianzas, ¿no? no la descarto, ¿no? Entonces es algo muy bonito en realidad, ¿no? Que poder, como te digo, hacer crecer esto más y más, ¿no? Pero yo también pienso que para hacer eso tú tienes que tener una propuesta bien real, ¿no? Y bien estructurada, ¿no? Entonces, yo siento que aún a mí todavía me falta explorar camino. No quiero compartir con alguien o hacer una colaboración a medias. Si yo me doy por completo, ¿no? Es decir, este es mi tema, ¿no? Este es mi tema que está explorado. No al 100, pero me gusta, ¿no? Esta es mi propuesta. Entonces, si no logro eso, es como que voy a seguir todavía como pintando para mí. Cuando llegue, pues, súper, ¿no? Y ya con veces va como para que puedas contribuir más de una Claro, manera más óptima. de una manera, sí, más óptima. Ok. Y bueno, siempre la base a la pintura preguntan, ¿qué es el arte? Creo que es una pregunta bastante amplia, ambigua, no sé, no tiene una respuesta, no es una respuesta única, ¿no? Entonces, para José Carlos, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Para mí, el arte es hacer algo bien pensado y bien elaborado, ¿no? Cuando tú haces algo
a conciencia, desde pintar o desde un trasfondo, para mí eso es buen arte, ¿no? Entonces, si tú haces algo muy apresurado, no le intentas dar contexto a algo que no es, para mí no es arte, ¿no? Es como que sea así, no está tu intención, pero no está concebido totalmente, ¿no? Entonces, es que te podría decir también arte, la definición es expresarnos en tu interior, que sí, ¿no? Es dar a conocer lo que tú sientes, toda la manera de que tú miras al mundo, ¿no? Entonces, ese también sería mi concepto, pero hecho de la mejor manera que tú puedas hacerlo, ¿no? Es Eso es arte para ti. para mí. Claro. Y un poco viendo las propuestas, ¿no? ¿Cómo ves tú en Arequipa lo que se expone, ¿no? Lo que es lo que se expone en las galerías, ¿no? Lo que hay ahora. No sé, ¿cómo lo ves lo ves como que nuestro arte, o sea, en Arequipa está evolucionando? Porque un poco yo a veces me ponía a pensar, en Lima, por ejemplo, últimamente hacían bastante lo que es como arte medio político, ¿no? Protesta, como que tenía ese tipo de trasfondo. No sé tú cómo lo ves acá en Arequipa, qué tipo de trasfondo tiene todo el arte que se ve, ¿no? Que se expone. Claro. Yo lo veo y me gusta ciertas cosas. Y han ido saliendo cosas nuevas que son muy interesantes de ver. Porque dices eso, ¿no? Es ver el interior de un artista. Es muy interesante, ¿no? Cobni, Nicole, las artes hacen un muy buen trabajo, ¿no? De interiorización, ¿no? Te dejan ver eso, ¿no? Entonces, eso es bonito de verlo. Entonces, sí veo, ¿no? Progreso y digo, qué bacán, qué bonito que se esté yendo, ¿no? Un poco que estamos rompiendo ese esquema de paisajes, ¿no? Que siempre hemos tenido. Incluso las personas que hacen paisaje están haciendo evolucionar ese paisaje, ¿no? Como darle una nueva reinterpretación, ¿no? Y también digo, wow, es muy, muy bonito de ver, ¿no? Y claro, como que estamos de pasito a pasito, pero estamos intentando Pero seguro, ¿no? A paso seguro. abrirnos en el campo. Y bueno, entonces, ahora no pintas en 100% de tu tiempo. Imagino que también lo dedicas a hacer otras cosas, como tú mismo estás haciendo en tu conversación. Sí, pero ya estoy retomándolo poco a poco. Ya estoy pintando más. Hubo un tiempito que no le estaba dando el tiempo. Pero ahora ya estoy pintando con más frecuencia, ¿no? Entonces, ahí, Ahí va. ahí verán nuevas obras. Veremos tus nuevas obras. ¿Qué se viene para José Carlos ahora? En noviembre es una exposición que les adelanto solo el título, que se llama Aves de Corral, ¿no? En noviembre. Sí, en noviembre. No quiero adelantar mucho, ya van a verla y van a también leer el texto, que va a estar muy bueno, ¿no? Entonces, no quiero, no quiero dar más pistas porque quiero que sea algo totalmente nuevo. No sé si en realidad ir posteando progreso. De seguro que sí. Postearé fragmentitos, cositas chiquitas de un cuadro, ¿no? No quiero hacer el spoiler y meter todo el cuadro, ¿no? Ah, claro, para que sea sorpresa. Pero se vas a seguir explorando figura humana. ¿Tú crees que, bueno, no sé qué tal a futuro, ¿no? Pero tú te sigues viendo explorando figura humana? Sí, me gusta mucho la figura humana, ¿no? La figura humana encuentro un medio para expresar todo lo que quiero expresar, ¿no? Esta exposición es una exposición muy intimista, ¿no? Muy, muy de un cuarto, ¿no? Muy vivencia, ¿no? Entonces, siempre dibujando figura humana. De repente, quién sabe cuál será el camino. De repente un día me vuelvo súper figurativo y aquí me ves pintando hiperrealismo. O me vuelvo súper abstracto, ¿no? Pero ahora sí, te puedo responder que ahora sí me veo pintando figura humana de aquí a unos años, todavía sí, ¿no? Porque siento que no lo he explorado del todo como yo quisiera, ¿no? De repente, cuando acabe, ir de repente abstrayendo un poco la figura, ¿no? Haciendo cosas que más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer, pero ahora no es como que he llegado
a todo lo que quiero hacer. A todo lo que yo sé con la figura humana. Pero esa, no sé, no diré fijación, pero con la figura humana, obviamente no es algo solo estético, no ni técnico. ¿Cuál es ese trasfondo? ¿Por qué tanta fascinación con la figura humana? Bueno, como te dije, la figura humana yo creo que transmite todo lo que para mí transmite todo, ¿no? La piel, un rostro, una espalda, unas piernas, ¿no? Ahí hay historias que contar, ¿no? Ahí hay un trasfondo que tú puedas decir, ¿por qué esa mirada, no? Hay cosas que a veces he pintado retratos viendo a la pared, ¿no? O sea, solo la nuca se ve, ¿no? Entonces como que te quedas así, dices, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué quieres transmitir con eso, no? Entonces, O sea, quiero hacernos pensar. reflexionar, ¿no? Ya, todo molestando. Que ver el cuadro y como que tú seas partícipe del cuadro, ¿no? Ya. Bueno, creo que ya un poco terminando esta conversación. Nos dices que para noviembre has hecho, ¿no es cierto? Noviembre envían la exposición. Sí. Me cambiaron y pedí en la galería 8. La galería 8. En Chávez, en la galería de la 11. Sí. Ya. Voy a exponer en la galería 3. Y ya saben, a este corral en noviembre. Ayer esa sería tu cuarta exposición individual. Sí. Y el próximo año ya iré dando noticias. Pero Hay otra. una buena noticia. Claro que sí. Un proyecto más grande. Pero sí. Genial, José Carlos, genial. Entonces también vamos a dejar acá tus redes sociales, no sé, para que te sigan. ¿En qué redes? Tengo Instagram y tengo Facebook, ¿no? En Instagram me pueden seguir como jcbermedo.art y en Facebook me pueden seguir como José Carlos Chávez Bermedo. Aquí aparecerán, seguro. Para que todos los sigan y podamos ver qué cosas tiene José Carlos los próximos meses, ¿no? Y hasta el próximo año, que sé que nos tiene sorpresas. Ahí explorando la figura humana para hacernos reflexionar. De nuevo, gracias a la Nación de la Pintura, gracias Diego, gracias Nayeza por la invitación, ¿no? Es un gusto poder estar aquí y compartir más, ¿no? Y es un bonito podcast, ¿no? Es muy familiar, ¿no? Es como que me gusta. Ya, una cosa ligera como para que todos nos empapemos un poco. De estereo. Gracias por darnos aplausos para José Carlos por haber estado con nosotros. I know they could tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up? Only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Tell them to